Buenos días a todos, espero estén bien de salud con sus familias y deseo que volvamos a la normalidad lo más pronto posible. Soy María José García, directora ejecutiva de la Federación Interamericana del Cemento, FICEM, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina y el Caribe. Desde la Federación les damos la bienvenida a la herramienta Webinars FICEM, conectando conocimiento en la red digital. Tenemos actualmente más de 160 inscritos de 20 países. Uno de los objetivos que tenemos como federación es impulsar y apoyar la capacitación de la industria en la región. Para cumplir con este propósito, hemos desarrollado un programa de webinars con el fin de dar respuesta a las necesidades de la industria en los diferentes temas de interés y de nuestras audiencias de interés igualmente. Dentro de esta herramienta van a poder encontrar contenidos relacionados con temas de importancia y actualidad como innovación, sostenibilidad, mantenimiento, seguridad industrial, tecnología, entre otros, y serán dictados a cargo de expertos internacionales, tanto nacionales como regionales y del mundo, y representantes de la industria y columnistas. Contamos con una base de colaboradores de más de 200 conferencistas. Los miércoles de cada semana tendremos un nuevo webinar, con el cual buscamos llevar el conocimiento a los diferentes países, empresas y al público en general. Para el mes de mayo les voy a mencionar las fechas y el tema para que ustedes puedan programarse. Hoy ya saben, vamos a mirar el panorama del sector en el 6 de mayo vamos a mirar el panorama del sector de la construcción frente a la crisis sanitaria del COVID-19, tema de gran importancia, teniendo en cuenta que el tema del manejo de salud será de gran importancia para volver a la normalidad. El 13 de mayo miraremos el tema de residuos y el COVID-19 y el impacto para la industria del cemento. El 20 de mayo, salud y seguridad para la reactivación de operaciones. El 27 de mayo, indicadores predictores para alcanzar un mejor desempeño en salud y seguridad ocupacional. Cada miércoles a la misma hora los invitamos para que participen y por lo tanto hagan las reservas en sus agendas. Hay una programación mensual de gran contenido e impacto y les iremos contando cuál va a ser esta mes a mes. Todos estos webinars estarán disponibles semanalmente en la página web de la Federación. Ustedes la deben conocer, www.ficem.org, para que puedan acceder a ellos en cualquier momento. De igual manera, les quiero contar que desarrollamos otra herramienta que se llama el Netbook FICEM. Es una biblioteca virtual inspirada en el modelo Netflix, la cual va a alojar todos los documentos, investigaciones, estudios desarrollados por la industria y en general por los diferentes organismos a nivel mundial. Y esta herramienta lo que busca es facilitarles a ustedes el acceso a la información. Les estaremos compartiendo el link de acceso. Siguiendo con nuestro objetivo de hoy, el webinar titulado Europa y España versus el COVID-19, será dictado por el señor Aniceto Zaragoza. Ustedes tuvieron la oportunidad en la convocatoria de ver su perfil. Es director ejecutivo de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, uno de los países más afectados del mundo hasta el momento. Él nos va a hablar sobre las implicaciones en la actividad constructora, la colaboración del sector cemento, las estrategias para la recuperación de la actividad productiva. Creo que vamos a poder aprender muchas lecciones de lo sucedido en España y cómo están afrontando el presente y el futuro. El señor Zaragoza es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Igualmente es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED, licenciado en Historia por la UNED y grado en Ciencia Política y Administración de la UNED. Además, actualmente es profesor titular del Departamento de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid. En sus cargos, pues actualmente es el director ejecutivo, como les mencioné, de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, pero además de ello es secretario general de la IECA, secretario de la Fundación SEMA, que es la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente, presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hormigón y presidente del Comité de Transportes del Instituto de Ingeniería de España. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla y al final daremos el espacio
para que el señor Aniceto Zaragoza les responda todas sus inquietudes. Aniceto, te paso la palabra y muchísimas gracias por tu participación y colaboración con FICEM. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, María José, por la presentación. Voy a... ¿Se ha ido la pantalla? No, la tenemos aquí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hace un par de meses creo que no había ningún especialista en COVID y su implicación tanto en el sector del cemento como en el sector de la construcción en general. Esto significa que sabemos muy poco, que lo único que puedo hacer es compartir el sufrimiento que estamos padeciendo ahora mismo en nuestro país y probablemente dar algún tipo de recomendación, que tengo muchas dudas de que sean plenamente válidas en todas partes del mundo. Pero aún así, voy a compartir lo que estamos sufriendo, voy a compartir qué es lo que estamos haciendo y probablemente algunas cuestiones que hemos aprendido para el futuro inmediato. Voy a dividir mi presentación y no quiero que sea muy larga porque creo que es más interesante el turno de preguntas y en la medida que pueda respuestas. Una pequeña introducción sobre el COVID y qué tenemos que buscar o qué elementos de riesgo hemos aprendido de esta enfermedad, qué factores explican resultados diferentes en países diferentes, a veces en países que están muy cercanos. Vamos a pasar por encima, pero simplemente dar una visión muy global de qué legislación se ha generado en mi país en relación con el COVID. Haré alguna mención en el contexto europeo. Ya puedo anunciar que prácticamente no pasa ningún día donde no tengamos un elemento legal nuevo. Es un tema absolutamente dinámico. Vamos a centrarnos en la tercera parte en la prevención de riesgos laborales y el COVID. Cómo hacemos compatible el trabajo con medidas de seguridad y con la situación de la enfermedad, que aunque ahora mismo estemos en una fase que luego comentaré de desescalada, evidentemente se siguen produciendo muertes, se siguen generando nuevos enfermos, pero tenemos que hacerlo eso compatible con una cierta actividad económica. Un capítulo muy particular, que qué hemos hecho nosotros en cuanto a la gestión de residuos vinculados con el COVID, qué contribución social hemos hecho y estamos haciendo y algo que a lo mejor puede ser de utilidad en otras partes del mundo. Y por último, lo que es a modo de conclusión, algunas principales lecciones que hemos aprendido. Cuando decíamos qué es un coronavirus, la familia de los coronavirus es una familia de virus muy extensa, muy conocida, pero que normalmente, al menos en ciertos contextos... Aniceto, perdóname, quiero estar segura que todos están viendo la pantalla bien. Nati, ¿se está viendo bien la pantalla? La estamos viendo, pero en el PowerPoint, si la puedes proyectar más grande, Aniceto, por favor. Sí. ¿Así? Perfecto, gracias. Vale. Decía que es una familia muy extensa de virus, que es bien conocido, que tiene algunos casos que ocuparon las redes de información mundial cuando hablamos del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el conocido como MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que fueron crisis de coronavirus que afectaron a ciertas regiones y que tuvieron un cierto éxito. Pero no habíamos tenido un coronavirus tan popular que ocupe tanta parte del mundo yo creo que si exceptuamos la gripe. Este coronavirus que, como todo el mundo sabe, empieza en China, va a llegar a España entre el 14 y el 18 de febrero, de acuerdo a los estudios que se han hecho de remontaje en el proceso de infección, pero parece ahora que quizás llegó antes, probablemente llegó a finales de enero. ¿Qué motivos? Y esto es algo importante también que hemos aprendido, cómo la enfermedad puede llegar y no ser detectada. Bueno, la enfermedad llega y no es detectada, al menos de una manera muy clara, porque nos coge en temporada de gripe. Y los síntomas que tenemos en el coronavirus son bastante confundibles con la gripe. Evidentemente, sus consecuencias son mucho más graves, pero tener un poco de fiebre, sentir un poco de ahogo, un poco de opresión, son todos síntomas muy característicos de la gripe. Y hay que pensar que en Europa, y en el caso concreto en España, cuando llega estamos en invierno, que es la temporada habitual de la gripe. Digo porque esto ya marca una diferencia con otras regiones del mundo, con otras partes del hemisferio, donde estamos
no en invierno, sino que estamos en verano, y por lo tanto los síntomas tienen que aparecer como más sospechosos, porque no se suele tener gripe en verano. Probablemente la enfermedad va a llegar a nuestro país procedente de Italia. La relación en toda Europa es muy grande, pero especialmente con Italia. No podemos olvidar que algunos de los países más afectados del mundo son los países que tienen mayor número de turistas. España terminó, creo que el año pasado, fuera del entorno de 85 millones de turistas al año, y esto significa que viene mucha gente. Si alguien llega enfermo, las posibilidades de que esto aumente y se reproduzca es mucho mayor. Entonces, lo que vamos a ver es qué es lo que explica. Si hacemos una imagen, y yo suelo utilizar el Wortometers, algunas de las publicaciones de la John Hopkins, que está haciendo un seguimiento de cuáles son las consecuencias de la enfermedad, hoy vemos que ya hemos superado ampliamente la barrera de los 200.000 fallecidos en el mundo, que tenemos más de 3 millones de personas contagiadas y que hay algunos cuantos países que se están destacando. Bueno, el caso de Estados Unidos, que ha llegado más tarde a la enfermedad, pero que ya el número de fallecidos supera 56.000. Hoy creo que se superaba el listón icónico de los muertos en la guerra de Vietnam. Ya tenemos más muertos en Estados Unidos por este coronavirus que por la guerra del Vietnam. Pero luego hay 3 países que aglutinamos una parte relevante del número de fallecidos en el mundo. Y estos 3 países son Italia, que es el segundo en el listado, con 27.000 fallecidos, y desgraciadamente no incluye los fallecidos de hoy esta lista. España, que tiene 23.800, Francia, que tiene 23.300, y si colocáramos incluso un país adicional, ahora veremos que Reino Unido, en el contexto europeo, está subiéndose muy rápidamente a ese carro de fallecidos. En nuestro contexto, encontrar un motivo para ver 24.000 muertos por una enfermedad, no tengo que explicar que es algo absolutamente extraordinario, excepcional. Pensemos que, por ejemplo, la gripe en mi país pues mata cada año del entorno de 6.000 personas a lo largo del año. Aquí en 2 meses han muerto 24.000 personas. Y luego haré un comentario porque básicamente todas las cifras que se están dando están infravalorando la situación. Pero luego tendré oportunidad de hacer un comentario. Mirad, aquí tenemos el ranking de estos muertos actualizados al día 28 del 4. ¿no? Estamos viendo cómo Estados Unidos está muy destacado, pero luego tenemos Italia, poco más, España y Francia casi igual, y Reino Unido, que está ahora mismo es el país europeo que está registrando más muertos cada día, y que probablemente va a igualarse o superar a lo que está ocurriendo tanto con España como con Francia. De este listado de aquí, quiero llamar la atención sobre algunos aspectos, ¿no? El primero es Bélgica. Bélgica es el país del mundo que actualmente tiene más muertos por millón de habitantes. Esto significa que el que está sufriendo una situación más cruda en términos relativos es Bélgica. Y en la segunda posición estaría mi país, España, por delante de Italia. Italia tiene una población apreciablemente superior al caso español. Como vemos, hay país más grande de Europa, que es Alemania, que está en una relativa buena posición, con algo más de 6.000 fallecidos. Pero vemos que China sigue bajando en el ranking. China, después de actualizar su cifra de fallecidos, que originariamente era 3.300, ahora ya tiene una cifra de 4.600 por un cambio de criterio en el cómputo de los fallecidos, pero está siendo superada por muchos países. Hoy va a ser superada por los Países Bajos. Holanda va a tener más fallecidos que China por esta enfermedad. Y como digo, hay algunos ejemplos aquí que nos daría para hablar mucho. Suiza tiene bastantes fallecidos en relación a la población, pero hay algunos países de éxito. El caso, por ejemplo, de Portugal, ¿no? Portugal está teniendo una cifra de fallecidos en términos relativos, por supuesto en términos absolutos, pero en términos relativos mucho más bajo que su vecino, que somos nosotros, que es el caso español. Decía, si intentamos explicar esto, ¿qué podemos encontrar con lo poco que sabemos ahora mismo que tenemos que tener en cuenta y que le permita a cada uno hacer su propia reflexión? Yo he elegido de todo 4 elementos. Uno son los factores demográficos.
Otros son los factores de sociabilidad. No todos los países nos portamos igual. Por último, el tema de dotación de equipos ITs, que haré también algún comentario, y en el caso nuestro, cómo de tardía o cómo de anticipada es la reacción. Probablemente una combinación de estos 4 factores nos permitan entender cómo está cada país en este ranking que nos encontramos. Si vamos por el primero, el tema de la demografía. La demografía lo que nos viene a explicar claramente es que el COVID castiga mucho más duramente a aquellos países que son envejecidos. Yo ayer tuve la curiosidad de no solo de ver la pirámide demográfica, que los vamos a ver ahora de algunos países, sino ver también cuál era la situación concreta que tenemos en nuestro país, ¿no? En nuestro país tenemos más de 500.000 de personas que superan los 90 años de edad y andamos ya cerca de las 20.000 personas que superan los 100 años. Esto significa que somos un país muy longevo. Aquí vemos que la esperanza de vida en España está entre las más altas del mundo. Algún año es la más alta del mundo, ahí ya se pelea prácticamente a la centésima, o la de Italia, que es igual, ligeramente inferior, pero del mismo orden, y que tenemos algunas diferencias con algunos otros países, en este caso con el líder europeo, que son 2 años de diferencia de esperanza de vida. Alemania tiene 2 años menos de esperanza de vida que España o Italia. El hecho de que ganar 2 años en esperanza de vida se gana a base de tener la gente mayor, la cuarta edad, tener un componente de cuarta edad muy relevante. Esto significa que algunos países en Europa y en el mundo tienen un componente de cuarta edad mucho menos relevante. Y eso será una ventaja para ellos. Será una ventaja para ellos porque van a enfrentarse. Aquí colocaba una transparencia de precisamente, ya colocando en ámbito mundial, ¿no?, algunas esperanzas de vida, ¿no? Y veíamos que Japón tiene la más alta. Como digo, España en algún momento ha estado igual que Japón, Suiza, lo mismo que España, Singapur, Italia. Vemos que algunos de los países que van a aparecer en el ranking como países más afectados son aquellos que precisamente encabezan la esperanza de vida en el mundo. Significa que tienen un porcentaje de población muy mayor, más relevante. Y esto, cuando hagamos una estrategia de gestión, va a ser un elemento clave. De los muertos que tenemos en Madrid, en mi comunidad, donde vivo, en Madrid, 3/4 partes están vinculados a residencias de ancianos. Es decir, que cuando el virus entra por debajo de la puerta de manera muy camuflada, como digo, como puede ser una gripe, o sobre todo a través de personas asintomáticas, que son las que transmiten la enfermedad, son personas que no tienen nada, ni fiebre, ni tos, ni opresión, nada, pero sin embargo sí están infectados y sí lo transmiten. Este tipo de personas, estos caballos de Troya, son los que realmente son los que expanden la enfermedad a lo largo y ancho del mundo, porque los enfermos, ellos mismos se dan cuenta a los demás, pero los que no tienen nada son realmente difíciles de captar. Y ya veremos que la única forma de encontrar a esa gente, a esos caballos de Troya, es que hagamos test masivos repetidas veces a la población. Claro, esto es un reto de todo orden logístico, económico, de generación de equipo, absolutamente impresionante. No hay test en todo el mundo para todo el mundo varias veces. Y cómo gestionar esto, cómo hacerlo bien, es un tema realmente difícil. Bueno, esto aquí teníamos, como digo, la esperanza de vida y como vemos, no ni siquiera dentro de la Unión Europea las esperanzas de vida son iguales. Cuando uno tiene una esperanza de vida menor, significa que el país tiene menos viejos, no llega la gente a tan viejo, será un aspecto negativo, pero de cara a la enfermedad va a ser un país que esté algo más protegido, va a ser menos grave. Los efectos que tiene esta enfermedad, pues en Rumanía y en Bulgaria actualmente o en Polonia, no son comparables a los que tenemos en España, Italia o Francia. Sí, como digo, afecta, y digo ¿por qué? Pues porque realmente la enfermedad se convierte en una enfermedad mortal cuando subimos de edad. Y esto lo puedo hacer prácticamente con la experiencia de conocidos, amigos, que se han visto afectados. Conozco a mucha gente que ha sufrido la enfermedad. Probablemente muchos hemos sufrido la enfermedad en el sentido asintomático, de manera asintomática. Pero desde luego hay gente que sí lo ha sufrido y que ha hecho que los hospitales estuvieran llenos. Bueno, pues a medida que crece uno con la edad, pongo aquí
el gráfico en el caso español, la situación, pues podemos ver que el 40% de los muertos, más del 40% de los muertos son personas de 80 a 89 años. Pero es que un 13% de los muertos hombres y un 27% de los muertos mujeres tienen más de 90 años. Si sumamos los que tienen más de 70 a 79, nos damos cuenta que en los escalones inferiores hay muy poca gente fallecida. Ya empezamos a encontrar una razón explicativa profunda. Si en mi país, por la razón que sea, no tengo muchas personas en el componente superior en esta escala demográfica, voy a tener una afección completa muy limitada. Llamo la atención también sobre los porcentajes de gente joven, más joven, ¿no? Entre 60 y 69, ese 10% que vemos, en el fondo, si fuéramos capaces, lo podríamos dividir en dos escalones, de 60 a 65 y de 65 a 69, porque es en esa última parte, cuando se superan los 65 años, cuando la enfermedad empieza a adquirir niveles de letalidad muy relevantes. Como digo, sin embargo, aparecen jóvenes que también mueren. La mayor parte de los jóvenes que también mueren son personas que han presentado algún otro tipo de enfermedad. La muerte en general por el coronavirus es porque se sufre una neumonía bilateral. Los dos pulmones son afectados por una neumonía que además se agrava en horas, no tiene la evolución normal de una neumonía que da unos días de reacción a los equipos. Aquí en unas horas el tema se puede desencadenar y ponerse en una situación de crítico y de algunas situaciones de crítico que llevan a la muerte. Luego da un perfil que tiene que ver con esa situación de tipo demográfico. El segundo factor, que también tiene mucho que ver, tiene que ver con las costumbres y la forma de relacionarse. Si tenemos una relación donde se mezclan jóvenes y viejos, si las familias comen juntas los domingos o los sábados, si los abuelos están con los nietos son el vehículo ideal de transmisión asintomática, no hay enfermos niños. Hoy estaban hablando precisamente que se habían encontrado algún enfermo niño, pero no es una situación normal. Pero sin embargo los niños transmiten la enfermedad. Entonces una relación muy socializada donde está gente mayor, mediana y joven y donde se encuentran frecuentemente o viven juntos en la misma casa es un factor claramente de riesgo. Y eso va a explicar que estructuras que puedan ser parecidas a lo mejor en estructura demográfica dan un resultado distinto, porque no hay una transmisión tan múltiple, ¿no? Yo escribí aquí que nosotros estamos en un país que somos mucho de abrazar y besar, y de quedar con los amigos para tomar algo. Luego los contactos son múltiples y esto es un aspecto muy mediterráneo, creo que también muy aspecto muy americano, pero que no pasa en todas partes del mundo. No pensemos que esto de abrazar y besar es la situación normal en los países nórdicos en Europa. Luego, la sociabilidad es un elemento de multiplicación del riesgo que tenemos que tener en cuenta en nuestras estrategias. El tercer elemento que agrava es el tema de faltas de equipo T. Es decir, que una de las lecciones que vamos a sacar de esta crisis es que elementos básicos, no tecnológicamente nada especialmente complicado, ni tampoco especialmente caro, tienen que tener una base de producción nacional. No puede ser que para alimentar las UCIs tengamos que estar viendo si llegan los aviones de China o no llegan los aviones de China, o si nuestros colegas alemanes tienen algo de exceso que nos pueden vender o que podemos... Es decir, la prueba esta ha superado toda la capacidad de dimensionamiento del país. España estaba muy bien dotados en sistemas sanitarios, razonablemente bien dotados, y teníamos 4.400 plazas de UCI. UCI son las unidades de cuidados intensivos. Pues con 4.400 plazas de cuidados intensivos, nuestro país iba sobrado. Difícilmente alcanzábamos uso de 1.500 plazas, de algo más de 1.000 plazas, de las 4.400 disponibles. Bueno, pues de esas 4.400 plazas hemos tenido que duplicarlas por el tema de los respiradores. Hemos tenido que pasar de 4.400 a 8.100 plazas de UCI. Y esto ha significado que no teníamos respiradores, que la compañía más grande fabricante de vehículos ha tenido que dejar de fabricar automóviles para dedicarse a fabricar respiradores, o ha tenido que dedicarse compañías de moda a fabricar mascarillas. Luego, algo que hemos aprendido es que tenemos que estar preparados para esto. Si no estás preparado, tu mortalidad va a subir. Si de repente
aparecen miles de personas que necesitan UCIs y tú no puedes darles UCIs, tu tasa de mortalidad va a aumentar considerablemente. Esta tensión o estrés en el sistema sanitario ha dado lugar a una nacionalización, la tendría que poner en entre comillas, temporal de la sanidad privada en mi país, donde se ha puesto por orden de la autoridad a disposición de la autoridad pública para su uso. La verdad es que luego toda la capacidad de la sanidad privada ha sido de momento poco utilizada. Se podía quizás haber utilizado mejor después de haber dado una orden gubernativa que la ponía a disposición. El tema de los test es un tema absolutamente crítico y no había en el país un stock de test que pudiera detectar la enfermedad. Es más, el test específico para el coronavirus tampoco lo podíamos tener hace años porque la enfermedad no existía como tal. Luego, esto ha sido un auténtico problema, el que no tuviéramos capacidad para producir esos test, y ha facilitado la propagación a través de los no asintomáticos. Hoy en día ya hay el convencimiento que si queremos frenarlo, tenemos que tener una forma de hacer test masivos al conjunto de la población. Este lunes pasado empezó una campaña, probablemente el ensayo de test masivo, no sé si el más grande del mundo, pero da igual, uno de los más relevantes del mundo, donde se está estudiando de manera estadística a la población para saber cuántas personas han sufrido la enfermedad, porque ya tienen anticuerpos y han sufrido la enfermedad. Esto también es una ventaja-desventaja. Estamos sufriendo las consecuencias de las muertes, pero si en ese tiempo una parte de la población se ha quedado inmunizada, la siguiente oleada del COVID será probablemente más liviana, será más fácil de llevar. Siempre y cuando en el intermedio no consigamos una vacuna, pero quizás las noticias que aparecen sobre una vacuna inminente, general, disponible, quizás pueden pecar de optimistas. Ojalá, por supuesto, esté equivocado y dentro de muy poco podamos contar con una vacuna, pero yo creo que sería más razonable pensar que vamos a tener que convivir una temporada sin disponer de ella. El otro elemento que explica también es el tema de la reacción tardía. Nuestro país reaccionó tardíamente, y yo diría que muchos países en Europa reaccionaron tardíamente, y algunos mucho más tardíamente que nosotros. Inglaterra, Reino Unido, ha tomado una decisión de que no iba a actuar de manera contundente contra el COVID-19, y eso ha hecho que ahora mismo se haya puesto el lanzamiento de la rampa de salida para ser el país europeo más afectado. Aunque va con un cierto retraso, porque la enfermedad empezó después, pero al no tomar medidas de contención al mismo tiempo que lo estaban tomando otros países, ha hecho que eso sea más grave y que ya sea mucho más difícil de parar. Hay países que, sin embargo, lo han hecho muy bien, yo quiero decirlo, países como Grecia. Grecia estaba, digamos, asustada por la tensión que podía significar sobre su sistema sanitario una crisis de este tipo, y entonces se protegió con antelación y tomó decisiones de confinamiento, las primeras, cuando no tenían casos, y esto ha hecho que el número de casos pues haya frenado. En nuestro país probablemente perdimos una semana o 10 días, y equivocarte en una semana, 10 días en tomar esa decisión como lo hace Italia, si estamos hablando de una ley exponencial, es muy fácil saber qué es lo que estamos haciendo si nos retrasamos una semana o 10 días en tomar las medidas. Y eso, como digo, ha contribuido a la situación actual, y podríamos, como digo, no solo citar a España, sino hacer lo mismo con Francia. También quiero, lo que ya comenté al principio, destacar que el hecho de que en esta enfermedad haya tenido la mala suerte para nosotros de presentarse en época de gripe con síntomas muy parecidos, no hizo despertar las alarmas. Si el coronavirus hubiera llegado a esta parte de Europa en general en verano, la situación hubiera sido diferente. Lo hubiéramos detectado mucho antes y se habría reaccionado de manera más rápida. Pero al ser unos síntomas tan habituales como los de la gripe, aquello pasó un tanto desapercibido. Bien, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Nuestro país decretó el estado de alarma, que es un estado donde hay una enorme cantidad de poder ejecutivo
que se radica en el gobierno y en el presidente de gobierno. De hecho, anula las competencias de otras administraciones públicas en determinados aspectos, y esto se hace el 14 de marzo. Y a partir de ahí estamos en un proceso continuado. Aquí solo pongo algunas, simplemente para mencionar, porque si alguien tiene interés, con mucho gusto, fuera de la presentación, le transmitimos la información complementaria que necesite, pero el estado de alarma se declara el 14 de marzo. En ese momento ya los procesos de hay que pensar que la incubación normal de la detección de los enfermos tarda un periodo normal de entre 12 y 14 días, que es desde que lo incuban hasta que el proceso genera enfermedad, hasta que se hacen las pruebas, hasta que se tienen los resultados de las pruebas. Esto significa que uno realmente se ha contagiado un día y hasta el día 12, 13, 14, esto no va a aparecer en las estadísticas oficiales. Bueno, probablemente el día 8 de marzo o 7 de marzo fue uno de los días cumbre en el número de infectados en nuestro país. Algunos estudios dicen que el día 8 de marzo, el día 7 de marzo, pudo haber 400.000 contagios en nuestro país. Y aprovecho eso para decir el comentario de las cifras que estamos manejando a nivel mundial. En aquellos casos estamos diciendo que la inmensa mayoría de la gente pasa la enfermedad sin ningún tipo de síntomas. Luego no va al médico, luego no se le hacen pruebas, luego no tenemos ninguna pista de que esta persona ha pasado la enfermedad. O todas las cifras que estamos dando de personas que tienen el contagio, que se han contagiado, aunque no sufren la enfermedad, lo que conocemos es una parte muy inferior. Esto aclara un poco el buen resultado que tiene Alemania. Alemania hizo muchos más análisis que cualquiera. Entonces ellos detectaron a muchos más enfermos asintomáticos, y por eso parece que en Alemania dice, hay una mortalidad, un ratio de mortalidad muy bajo. No, es que ellos cuentan mejor a las personas que sufrieron la enfermedad. Entonces, cuando cuentas todos los que han sufrido la enfermedad, no es tan mortal. No es tan mortal. Que digo, incluyendo los asintomáticos, que son la mayoría, los que tienen síntomas muy leves, entonces la enfermedad no es tan mortal. Si cuentas a los que ya han tenido que ir al médico, la enfermedad, desde luego, es preocupante. Si el 14 de marzo se tomaron las medidas económicas de declaración de estado de alarma tienen un impacto económico brutal. Brutal. Parar el país, parar la economía del país, tiene unos costes diarios, diría que prácticamente inasumibles para ningún país del mundo, pero por otro lado, los costes humanos que se estaban registrando eran imparables o se iban a registrar en ese momento. El Real Decreto Ley 8/2020 de nuestro país dotó de una serie de medidas urgentes extraordinarias para parar el impacto del COVID por en torno de 200.000 millones de euros en ayudas, en un conjunto de ayudas en el país. Hay que pensar que toda la economía que se para, los salarios de los empleados que se quedan sin trabajar son cubiertos por un sistema de garantía público, evidentemente no el salario que la persona cobraba, pero un salario de compensación calculado de acuerdo a una determinada regla lo paga la administración pública, las empresas dejan de pagar impuestos, no se recauda porque no hay nada de generación de economía, en fin, el impacto es un impacto extraordinario. Ese Real Decreto, como digo, recoge medidas por 200.000 millones de euros y hay que decir que se ha quedado corto. Cuando cogemos la comparación a escala europea, es un paquete de medidas muy corto. Alemania ha comprometido ayudas por algo más del 40% del PIB alemán. Luego estamos hablando de valores por encima de 800.000 millones de euros en paquetes de ayuda, y ahora tenemos un programa del Banco Europeo, Banco de la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, todos juntos intentando sacar 1,5 billones, es decir, 1,5 trillones americano de euros en ayudas, porque el impacto que esto está generando en la economía es absolutamente extraordinario. A partir del día 14, los estados de alarma se están dando por un periodo de 15 días, se están haciendo prórrogas de ese estado de alarma, ya estamos en la tercera, y ayer, y luego lo comentaré, lo he dejado en documentación que he enviado a FICEN, ayer se anunció y se publicó el proceso de desescalada. La crisis no solamente trae un nuevo coronavirus, sino trae también nuevos conceptos, nuevos relatos, nuevas palabras. Y aquí en nuestro país hemos acuñado mucho la escalada y la desescalada. Teníamos una escalada en la enfermedad, hemos tenido una meseta en la enfermedad, y ahora empezamos, el día 4, empezamos el proceso de desescalada, que es cómo volver a la normalidad. Pero estaremos en desescalada, pero todavía dentro del programa de alarma.
Bueno, luego lo comentaré, pero una de las cuestiones que hicimos, y estamos hablando de una declaración el 14 de marzo, el 19 de marzo, ya estábamos incluidos dentro de los sectores y el concepto de sectores esenciales. El concepto de sectores esenciales en el país era muy relevante, porque cuando se paraliza el conjunto de la economía, se dice que se excluye de esa parálisis a aquellos sectores que son esenciales. Algunos son muy evidentes de ver, ¿no? La alimentación es un sector esencial, el transporte para repartir es esencial, por supuesto, la sanidad es esencial, el papel se convierte en un sector esencial. Bueno, pues nosotros ayudamos a que el cemento se convirtiera en un sector esencial. Claro, que el sector esencial sea el cemento, cuando en nuestro país no se declaró la construcción esencial en ninguno de sus aspectos, ni siquiera en las infraestructuras básicas. Bueno, tuvo que ver con la capacidad que tiene nuestro sector para el tratamiento de residuos. Hay que ver que si los hospitales estaban colapsados, construimos hospitales de campaña, ampliamos. Algunos de los hospitales más grandes de Madrid se vaciaron de enfermos y se reconvirtieron de forma exclusiva para el COVID. Exclusiva. Se reconvirtieron en camas UCI lo que eran los quirófanos. Es decir, y después se hizo un hospital de campaña en tiempo realmente récord, en 4 días, utilizando los salones de IFEMA para albergar a 5.000 personas y una parte muy relevante de enfermos de UCI. Es decir, hubo todo un auténtico despliegue. Bueno, eso generó una cantidad de residuos hospitalarios y de todo tipo enorme, porque mucha gente estaba pasando y está pasando la enfermedad en su casa. Luego se generaron 2 corrientes nuevas de residuos, el residuo hospitalario en volúmenes desconocidos y residuos domésticos presuntamente contaminados con COVID. Cuando una persona tiene síntomas COVID, pero no tan graves como para ir al hospital, pero desde luego tiene capacidad de infectar a otro, tiene que seguir una determinada pauta en la recogida de residuos, y esos residuos presuntamente contaminados exigen también de un tratamiento determinado. El sector cementero apareció ahí como una solución complementaria, no la primaria, pero como una solución complementaria a esa situación de exigencia. Como digo, en los sectores esenciales y en las notas interpretativas, luego fuimos dando un poco matizaciones, porque cuando uno dice que cierra la actividad, bueno, puede uno cerrar la actividad de producción porque no queremos tener gente trabajando, viajando que se puede contaminar, pero ya dijimos que, ¿por qué no mantener los procesos de expedición? Entonces la expedición en todo el sector industrial se mantuvo, aunque la fábrica desde el punto de vista operativo estuviera cerrada. Hubo toda una serie de medidas que buscaban un equilibrio entre mantener un cierto cordón alimenticio económico, aunque fuera muy disminuido, y las medidas de contención sanitaria. Como digo, esto daría para mucho, pero sí que tuvimos la capacidad primero de colocar al sector como esencial. Eso nos permitía estar abiertos, teniendo en cuenta que estábamos abiertos, pero con una actividad de construcción que se había parado, salvo ciertas actuaciones, pero se podía producir para exportar, se podían llenar silos, se podían hacer, digamos, gestionar la fábrica de una manera un poco más coherentemente que el hecho de cerrar. Hay que pensar que un real decreto de esto se publica a las 11 de la noche y a las 12 de la noche ya tiene aplicación. El hecho de que uno pueda gestionarlo un poco mejor era una gran ventaja. Cuando se produce este estado de alarma, como digo, no solamente administraciones locales y regionales pierden sus competencias, sino que dentro del gobierno algunos ministerios se convierten en auténticos gestores. Es decir, hay 2 clasificaciones: el presidente de gobierno, 3 o 4 ministerios que tienen las competencias básicas, el de salud pública, que es el más relevante, pero también tenemos algunos otros ministerios, como puede ser el de transporte, como puede ser, por supuesto, el ejército, la seguridad y sanidad, que son los que van a manejar realmente la parte más relevante de la actividad. A partir de aquí, y una vez hecho la declaración de sectores esenciales y los que pueden existir, se produce un auténtico aluvión, que no tengo yo, digamos, no quiero hacerle demasiado tediosa la mañana a nadie, pero un auténtico aluvión de declaraciones y de recomendaciones en tema laboral. Planes de contingencia, se empiezan a todas las industrias, que bien las que están operando, bien las que han parado, pero que van a operar dentro de poco, que tengan sus determinados planes de contingencia,
medidas higiénicas, a garantizar los suministros de EPI, de equipamientos de protección individual. Hay toda una avalancha de procedimientos preventivos que se tienen que hacer y de medidas para mantener el sistema operativo, ¿eh? Hay un montón de notas vinculadas a las autoridades de inspección de trabajo, pero hay que decir que las administraciones en general van a quedar desbordadas. Y una de las lecciones que a lo mejor no hemos puesto aquí es la capacidad que tiene el sector privado de complementar, colaborar con el sector público a la hora de adoptar medidas. La mayor parte de las medidas que se han adoptado han sido de cooperación entre industrias y sindicatos, que se han hecho muchos, y supervisadas, visadas, si se quiere, por la administración pública. La administración central se dedica a hacer unas reglas muy generales, muy específicas, pero cuando luego queremos bajarlas a nivel de industria, queremos bajarlas a nivel de planta, nuestra experiencia ha hecho que esto lo resolviéramos en un diálogo muy, muy fluido entre los empleados, en este caso representados por sus sindicatos, y la parte patronal, y siempre con la supervisión, si se quiere, de la administración pública. Bueno, esto que no tengo el deseo ni la intención de que uno tenga vista suficiente como para leerlo, es simplemente decir indicaciones en materia de seguridad que se han dado y que son algunas de las que se han dado, ¿eh? Que tienen que ver con orientaciones preventivas en construcción, en gestión de residuos, mascarillas autofiltrantes, protección a salpicaduras, es decir, toda una serie de normativa que se ha agilizado. Por hacer una pequeña comentario al margen, la crisis, si ha tenido alguna cosa buena, es demostrar cómo los procesos administrativos, reglamentarios, legislativos, que normalmente son interminables, se pueden convertir en cuestiones de día, ¿eh? Europa tenía bloqueada sine die la norma sobre mascarillas, sobre protectores faciales, y estaba bloqueada, no sé, de hace años, muchísimo tiempo. Bueno, se desbloqueó todo en menos de 48 horas y fue publicado. Eso mismo que pasa a nivel europeo está pasando a nivel nacional. Legislación, disposiciones que estaban en estudio, en que ya veremos, muy lentamente, bueno, pues cuando llega la emergencia uno descubre que se puede activar todo muy rápidamente. Bueno, aquí traigo simplemente que, aparte de esto, el sector en ese concepto de esencialidad en gestión de residuos. Y hay una orden ministerial del Ministerio de Sanidad, en este caso el organismo más relevante en relación con la crisis, en la que explica que las instalaciones industriales de fabricación de cemento autorizadas para coincinerar residuos deberán proceder a la incineración de fracción resto de las autoridades competentes que se lo requieran, o que pueden hacer incineración de hospitalarias si fueran requeridas. Es decir, automáticamente por la legislación de máximo nivel se nos autoriza a algo que en principio para nosotros estaba vetado, que es la valorización, eliminación de residuos vinculados con el COVID. Siempre y cuando, no es una decisión propia de la empresa ni una decisión del sector, siempre que sea requerido en el concepto legal español, es que es una orden no tan imperativa como otras órdenes, pero es una orden, es una petición a la que uno puede negarse, pero tiene que negarse de manera razonada, no de manera involuntaria. Bien, cuando nosotros estamos hablando con este lado, y el cuarto aspecto de la esencialidad de residuos, decimos, bueno, esto no solamente que la administración nos lo tenga que solicitar y lo tiene que hacer y nos lo tiene que pedir, sino nosotros tenemos que saber cómo vamos a gestionar. Entonces, en un tiempo récord, en menos de 48 horas, elaboramos unas recomendaciones internas, en este caso las empresas de Oficemen, para considerar la consideración de la coincineración de residuos con posible procedencia de COVID. Hacemos un manual que ocupa 38 páginas y que detalla punto a punto qué es lo que hay que hacer en cada caso y que le pedimos a la administración pública que lo vise para darnos un cierto marco legal de conformidad para que las empresas y los empleados no estén trabajando en un vacío legislativo. El documento al final lo publicamos con el logotipo de CEMA. CEMA es nuestra fundación laboral del cemento y el hormigón, y ahí hablamos de qué cuestiones se puede hacer. Y como podéis apreciar en la transparencia, arriba a la derecha, aparecen 3 logotipos, que es Oficemen, nuestra agrupación fabricante de cementos de España, y los 2 sindicatos mayoritarios. Tenemos más sindicatos en el país, pero en el sector hay 2 que superan el 90% de la representación conjuntamente, que es Comisiones
Obrera y UGT, la Unión General de Trabajadores. Pues con ellos elaboramos todo ese listado de disposiciones y de actividad. Como decía, la declaración de esencial, nosotros le hemos dado una relevancia singular, ¿no? Porque ser esencial es un estatus en una situación de crisis como esta y significa también, desde el punto de vista industrial, que uno gana flexibilidad. No es una obligación de trabajar, si uno no tiene mercado no va a producir cemento, clinker para nada, pero tiene la posibilidad de hacerlo, tiene la posibilidad de servir a perdidos de exportación, tiene posibilidad de hacer importación, es decir, ofrece elementos de flexibilidad. Pero de cara al futuro, el concepto de esencial, que era un concepto que tenía muy poco uso en nuestro país, lo consideramos como un elemento estratégico. Es muy probable que si tenemos siguientes oleadas o si tenemos crisis parecidas, va a haber una cierta, yo diría, inclinación a un tratamiento más cercano de aquellos sectores que son esenciales. Luego nosotros tuvimos interés en que si esa declaración se iba a producir, nosotros estuviéramos incluidos. En ese proceso de inclusión hemos, de momento, favorecido que 10 comunidades autónomas de las 17 que tenemos, aunque para nuestro sector relevante 14, hayan incluido al sector como esencial. Las que no lo han incluido es porque no han hecho declaración, no porque no nos hayan declarado esencial, pero todos nos han declarado esenciales, todos los que lo han hecho nos han declarado esenciales y esto como digo, es algo que veremos su utilidad en el inmediato futuro. Varias comunidades, parándose en la legislación que antes he comentado, han requerido ya a fábricas de cemento la gestión de residuos COVID. Una cosa es el requerimiento, que es una fase previa, y el otro lado ya es el envío de estos residuos para su gestión. De momento, residuos hospitalarios no hemos recibido en nuestra fábrica, pero sí que está habiendo una cierta simbiosis, desde luego fracción resto con presuntos contaminación de COVID, por supuesto que sí, pero lo que se ha producido es una simbiosis muy, muy interesante que quiero comentar, y es las incineradoras están eliminando la parte más peligrosa y también el tratamiento que se está haciendo en los autoclaves, de la parte hospitalaria, la parte más grave, pero esa capacidad que se ha perdido de incineración nos han pedido a las fábricas que ocupemos el hueco, que llenemos ese hueco y que en algunos casos valoricemos al máximo de nuestra capacidad. Como digo, este es un proceso que todavía está vivo y veremos cómo continúa de cara al futuro. Bueno, como decía, hay toda una serie de premisas en el tema, que aquí tenemos puestos algunos de los elementos. Yo creo que es muy tedioso ver cómo se hace, pero lo que sí ha habido en el tema de los residuos sanitarios es que varias fábricas que podían ser requeridas o que han estado, se han preparado para tratarlas. Mientras que la fracción resto es un residuo, en este caso un combustible alternativo, tratado como combustible alternativo previo, lo único es que aplicamos aire caliente a 70 grados, los trituradores, o hacemos un lavado con productos químicos específicos, pero al fin y al cabo sigue siendo un residuo habitual. En el caso de los residuos sanitarios, estos vienen encapsulados, estos vienen en unos contenedores de distinto tipo, depende de la comunidad autónoma, pero pueden ser de 10 litros, de 15 litros, que evidentemente no permiten un tratamiento como un combustible alternativo adicional y que tienen que introducirse en la torre por una serie de trampillas o claquetas que hay que hacer. Algunas fábricas la tenían y otras fábricas han aprovechado paradas para hacer esta instalación, de manera que si en un futuro inmediato las administraciones públicas lo exigen, las fábricas estén preparados para hacerlo y por lo tanto, digamos, puedan prestar ese servicio tan solicitado. La flexibilidad de la legislación es tan extraordinaria en este momento que las autorizaciones ambientales integradas, que son imprescindibles para que nuestra fábrica funcione, se pueden cambiar de manera expresa, extraordinaria y temporal en horas. Es un proceso que puede durar algún año. Bueno, pues en este momento, de un día para otro, se puede tener una autorización ambiental integrada que recoja todo ese tipo de cuestiones. Como digo, hay elementos también de características y aspectos técnicos de las instalaciones que nosotros hemos solicitado para que el tema sea, sobre todo, más eficiente. Y luego los temas de prevención de riesgos laborales, hay toda una serie de equipos de protección que hay que manejar. En los equipos de protección, solamente un comentario. Ha habido un momento en que el stock y las líneas de suministros de equipos de protección se han roto.
los proveedores habituales se quedaron sin flujo. Entonces, mi recomendación es que tengamos stocks suficientes de equipos de protección. No es ir a comprarlos, a lo mejor cuando queremos ir a comprarlos no hay. Y por lo tanto es bueno que uno tenga equipos porque uno puede ser esencial, uno puede incluso tener mercado, pero desde luego si no puede cumplir con las condiciones de seguridad no va a poder operar. Y nosotros hemos definido equipos en todos los casos. Para ir terminando, y un poco a modo de conclusión y estar abierto a preguntas que se puedan hacer, ¿no? La conclusión es, una acción temprana es la mejor estrategia. Yo creo que todos conocemos países que no han decidido tener una acción temprana y las no acciones tempranas tienen elevados costes humanos, pero después elevados costes económicos, porque probablemente las paralizaciones son más largas. Si pensamos en Alemania, Alemania ha empezado su proceso de desescalada hoy. Ya está abriendo, ya han abierto antes, nunca cerraron los pequeños comercios. En los sistemas hubo limitaciones en los restaurantes, ahora se abren restaurantes a 1/3 de capacidad. Pero el hecho de haber tenido una acción temprana, o como el caso de Portugal, o como el caso de Grecia, al final tiene menos costes humanos y tiene menos costes económicos. Evidentemente no podemos cambiar el pasado, pero esto es algo que hemos aprendido. La segunda cosa que hemos aprendido, el control del avance de la pandemia es un elemento crítico. Si no sabemos lo que pasa, ocurre en cualquier elemento de gestión. Si no tenemos buenos datos, es muy, muy difícil que podamos tomar decisiones adecuadas. Entonces, la pandemia hay que controlar cómo está evolucionando. Y esto significa test masivos. No podemos esperar que la gente llegue enferma. Hay mucha gente que no va, bueno, de hecho en España está prohibido ir al hospital. Si uno cree que tiene el COVID-19, lo que tiene que hacer es llamar por teléfono y vienen a por ti, porque si no, los hospitales serían el mayor foco de contagio que tendríamos en el país. Luego tiene que ser que podamos controlar de manera clara. En nuestro país hubo mucha confusión en el control de la pandemia al principio. En el proceso de intervención, nacionalización de la sanidad, todos los recursos para hacer test fueron intervenidos, digámoslo así. Y entonces había muy poca posibilidad de que alguien se hiciera un test para saber cómo estaba él o su familia. Bueno, ¿por qué? Porque había una clara escasez de test. Ahora mismo ese problema se está resolviendo, pero debemos estar preparados para tener reservas abundantes, millones de reservas de test para el futuro inmediato. Cuando decíamos esto a modo de reservas estratégicas y control, una de las noticias que apareció es que Francia en el año 2000 tenía 1.700 millones de mascarillas en un stock estratégico, en el año 2000. Luego llegaron las épocas complicadas de crisis y el stock estratégico no se repuso y las mascarillas dejaron de ser efectivas. Y cuando ha llegado la pandemia, esos 1.700 millones de mascarillas no estaban, que les hubiera necesitado el país claramente. Bueno, yo creo que algunas lecciones vamos a aprender todos. La provisión en el mercado nacional de equipos básicos es una lección de la crisis. No podemos quedar, no pueden ser que nuestros médicos tengan que ir desprovistos a una situación de riesgo simplemente porque no les podemos dar una mascarilla de calidad o no le podemos dar un traje de buzo de calidad, cosas que valen muy poco, en términos relativos valen muy poco. Entonces, buscar estrategias para tener una provisión en el mercado nacional, aunque sea un poco más caro que luego es inmensamente más barato, es algo que he aprendido hace días. Un par de empresas internacionales líderes en la producción de equipo estaban ya instalando líneas y fábricas en España para la próxima crisis que no tengamos que pedírselo a nadie. Una cuarta reflexión es, esta crisis de riesgo para el sector cementero es relativamente fácil de manejar. Nosotros manejamos riesgos mayores, temperaturas, objetos grandes, caídas, combustibles a veces peligrosos, en fin. Manejamos una situación de riesgo donde este elemento adicional no cambia nuestro panorama. Con lo cual significa que es relativamente sencillo que tengamos unas pautas para poder operar bajo una situación de esta pandemia. Pero no ocurre lo mismo en el sector de la construcción. Entonces, mi recomendación es que tenemos que preocuparnos para que el sector de la construcción tenga unas condiciones de seguridad razonables que permitan que sea operativo y que a su vez su operatividad nos va a permitir a nosotros que sigamos con nuestra labor.
esto va a obligar a sacrificios. Cuando pensaba en el caso de algunos países americanos, ¿no? Nosotros hemos hecho aquí una diferencia entre obra nueva y reforma, pero no tenemos procesos de construcción informal, pero sí que se ha permitido y se ha recuperado todo lo que sea obra nueva, pero sin embargo las reformas que se hacen en una vivienda, en un bloque de viviendas donde hay habitantes, pues no están autorizadas, porque el riesgo que se interpreta que existe entre los trabajadores y los residentes en el edificio son muy grandes. Entonces, al final no se puede quizás salvar todo, pero hay que ayudar a que el sector de construcción trabaje en condiciones de seguridad y eso a su vez nos permitirá a nosotros seguir ofreciendo nuestros productos. Y por último, para nosotros la capacidad de reacción que hemos tenido quizás como sector, pues nos ha visualizado como una solución segura en estos casos. No conseguimos de manera habitual que la vicepresidenta primera del gobierno hable del sector del cemento en la televisión en periodo de máxima audiencia, ni la ministra de Industria habla del sector cemento, y que hablen de nuestra contribución en la crisis, ofreciendo todos estos mecanismos de seguridad. Cosas que hemos aprendido con mucho dolor, algunas, pero que yo creo que quizás puedan servir a algunos de vosotros y que puede hacer que el sufrimiento en vuestros países sea algo inferior. Muchísimas gracias por su atención y a partir de ahora quedo a disposición para las preguntas que se me quieran hacer. Aniceto, muchas gracias en nombre de FICEM por tu presentación, por traernos este panorama detallado de la pandemia en Europa y en España y también por traernos y ayudarnos a entender cómo la industria del cemento está apoyando en la gestión de los residuos del COVID-19. Con respecto a las preguntas, aquí tenemos una de Ivanov Vladimir Rojas y es la siguiente. Para el caso de una planta industrial que ha detenido al 100% sus operaciones frente a la emergencia del COVID, ¿cuál sería su recomendación respecto a la estrategia para identificar al personal asintomático y no desencadenar un rebote que afecte al personal cuando se reactiven las operaciones? Bien, hay dos tipos de pruebas que se pueden hacer, o dos familias de pruebas en el caso de la enfermedad del COVID. Por un lado, aquellas pruebas PCR, que lo que van a hacer es detectar si alguien está enfermo, si alguien está enfermo no, puede estar no enfermo, pero que está infectado, que tiene el virus, tiene el coronavirus, o pruebas serológicas que vienen a decir que aquella persona ya lo pasó en su día, a lo mejor no se ha enterado, pero ha generado anticuerpos, por lo tanto está inmunizado, no sabemos por cuánto tiempo, contra la enfermedad. Hay muchas plantas en el país que están solicitando y ofreciendo a todos sus empleados una prueba de PCR, una prueba para ver que no hay nadie que vaya al trabajo que esté enfermo. Y después recomendaciones muy sencillas. Cuando uno tiene la más mínima sospecha de que tiene alguno de los síntomas de la enfermedad, debe quedarse en casa. Incluso debe aislarse hasta que se le pueda hacer una prueba. Entonces, si uno va a volver a abrir y tiene acceso y posibilidades de que los empleados se hagan la prueba PCR, que es una prueba rápida y que básicamente lo que te dice es si estás enfermo o no, luego ver si tienes el virus o no. Incluso queda del lado de la seguridad, te puede decir que no tienes que tienes el virus y luego no lo tienes, pero si lo tienes te dice que lo tienes. Entonces yo creo que esa es una recomendación buena para hacer. En el entretanto, mientras no disponga, pues, medición de temperatura, que no es 100%, pero es un mecanismo razonable, y luego que la gente se haga una autoevaluación. Si siente los síntomas habituales, si está teniendo tos seca, si se encuentra con un proceso de falta de aire, ¿no? Si se encuentra corto de aire, etc. Yo ahí, como digo, hay que aprender bastante sobre el tiempo en el que llegó la enfermedad a Europa, que es el tiempo de la gripe. Una de las cosas que nosotros estamos esperando es que ahora, con el verano, la gripe, este coronavirus va a casi desaparecer, vamos, se va a quedar laminado, se va a quedar aletargado en algunos sitios, pero no vamos a tener casos, porque parece bastante probado que en cuanto tenemos situaciones de temperatura y humedad elevados, el coronavirus no es capaz de prosperar.
Luego esperamos, por lo tanto, una eliminación grande, pero probablemente en el caso sudamericano vamos a ir al contrario. Nos vamos a acercar al invierno. Supongo que es la época en la que aparece la gripe allí, posibilidades de que se vean síntomas que puedan ser de gripe y son de coronavirus o al revés. En fin, supongo que exige un asesoramiento médico mucho más profundo del que yo puedo hacer. Bien, nos pregunta Manuel Lascarro. Se sabe que hay una población de mayor riesgo, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, etcétera. ¿Cómo hicieron en la industria con estas personas de población de riesgo? ¿Se reintegraron con los mismos protocolos de bioseguridad? ¿No se reintegraron? Y si no se reintegraron, ¿el gobierno asume la incapacidad o cómo se manejaron estos casos? Bien, en este caso la enfermedad es considerada un accidente laboral, ¿eh? Y por lo tanto es una incapacidad. Puede ser una incapacidad temporal, no sabemos todavía, no ha pasado el tiempo para que se convierta en una incapacidad permanente, pero el gobierno cubre los gastos mínimos. Cuando se produce una situación de este tipo hay que pensar que nuestro sistema tiene un sistema que se llama ERTE, un empleo es los expedientes de regulación temporal de empleo, en el que uno suspende la relación laboral que tiene con la empresa. Y la empresa deja de pagarle el salario es cubierto por un salario que da el gobierno, que en determinados casos puede ser considerablemente más bajo que el que la persona recibe, pero que tradicionalmente en los acuerdos que hay entre sindicatos y empresarios lo que se hace es que se complementa el salario original hasta un determinado importe que depende de la negociación de cada empresa, ¿no? Bueno, pues uno puede estar en ese tipo y estar recibiendo una compensación parcial de su salario para llevarlo. Pero la recomendación de todas nuestras empresas es que no se asuman riesgos en absoluto. De hecho, al principio de la crisis, que tal vez no lo he puesto, pero la primera medida que se adoptó fue eliminar en sentido de evitar, ¿no?, en las plantas cualquier empleado no necesario, no imprescindible, bien propio, bien de subcontratas. Pero todas aquellas personas que en la planta están haciendo cuestiones, reparaciones, que a lo mejor no son absolutamente imprescindibles, se quitaron, se dijeron fuera de la empresa. Ya lo haremos en otro momento, porque evidentemente si llega la infección al control de mandos de la planta al final y los turnos se ven afectados, la planta va a quedar paralizada, aunque tenga todos los permisos legales para hacerlo. Luego se tomaron medidas, yo diría, en dos sentidos. Muy prudentes desde el punto de vista de gestión para evitar ese tipo de paralizaciones inesperadas o indeseadas, y por otro lado muy responsables desde el punto de vista del tratamiento a los empleados para que las condiciones de seguridad fueran máximas. Los casos de coronavirus que hemos tenido en el sector, por lo menos conocidos, son absolutamente mínimos. Roberto Hermosilla nos pregunta, Aniceto, ¿conoces si la Fundación Laboral de la Construcción de tu país ha desarrollado algunas guías o protocolos para el sector y poder retomar labores? Efectivamente, la Fundación Laboral de la Construcción ha elaborado guías. Ha habido un momento en que cada sector hemos elaborado nuestra guía. Aquí hay que pensar que estamos antes, yo he puesto en la imagen una guía diferente, es la guía de manejo de residuos particulares vinculados al COVID. Pero nosotros elaboramos además una guía de seguridad genérica, no por el residuo, sino de seguridad. Y esto, en un momento dado, el Ministerio de Industria solicitó que cada sector, junto con sus sindicatos, elaborara una guía de actuación segura. Esto dio lugar a que se produjeran 30, 40 guías al menos de producción segura. Al final, y aunque el trabajo estaba hecho y estuvo en la web de la Fundación Laboral de la Construcción, en el caso de la construcción durante unos días, el Ministerio de Sanidad decidió que no quería haber 40 guías, que podía dar lugar a malas interpretaciones, que podía haber contradicciones o al menos no alineamientos absolutos, y entonces eliminó como publicación todas esas guías sectoriales y publicó su recomendación, que es mandatoria y que creo que conocen y bueno, que tenemos en la documentación de FICEN, que son las recomendaciones de seguridad. Pero es verdad que la Fundación Laboral de la Construcción hizo una guía particular, propia, y que desde luego yo creo que estará disponible si uno lo solicita, o bueno, si hace falta, yo incluso podría solicitarla, aunque sea una guía interna al sector y que no tenga el rango jurídico que tiene la aprobada por el Ministerio de Sanidad.
Con esas condiciones el debate se centró en qué tipo de obras vamos a permitir, bajo qué condiciones. El debate fue muy profundo, con opiniones muy enfrentadas y además que variaban cada día. Evidentemente el sector de la construcción mueve una parte del empleo relevante en cualquier país y mandarlo al paro significa mandar la economía a las cavernas. ¿Cómo hacer algo que fuera seguro? Al final se decidió que la obra nueva de construcción, ¿por qué nueva? Porque en la nueva solamente hay empleados de la empresa y por lo tanto se puede focalizar en la empresa constructora la responsabilidad de tener gente segura, que cumplan los protocolos. Desde luego se ha reforzado de manera extraordinaria los sistemas de vigilancia y control en las obras, y si alguien incumple levemente alguna de las recomendaciones se enfrenta con una paralización y con una multa extraordinaria, pero al fin y al cabo podíamos focalizar la responsabilidad en la construcción. Cuando estamos haciendo obras de reforma, un particular que cambia las puertas de su casa y 2 baños y además arregla la azotea y llegan... todo esto se consideraba que era un poco de riesgo elevado, que esas personas tenían que viajar mucho, que al fin y al cabo, igual que construir un colegio, construir un hospital, más en este caso, es una obra que está plenamente justificada, o acabar una carretera, que un señor arregle la cocina de su casa, bueno, la puede hacer quizás unos meses más tarde. Y ahí se hizo una diferencia clara entre obra nueva y obra de reforma. En el caso donde la reforma no es que uno haga una reforma en su casa, sino lo que hace es una reforma en un edificio, el elemento crítico es si el acceso de los trabajadores, los constructores, es por una vía separada y no se tienen que mezclar con los posibles residentes que haya en el edificio. Y eso se puede garantizar, esa obra de reforma, más consistente, porque afecta a un edificio, se puede llevar a cabo. Pero si tiene que pasar por delante de la puerta del señor que vive en el cuarto derecha, las obras están prohibidas. Es un punto de equilibrio entre actividad económica, empleo y condiciones de seguridad. Pero evidentemente estamos aprendiendo sobre la marcha. No sabemos si las decisiones adoptadas han sido las buenas, si tendremos que modificarlas. Esto es algo que ahora mismo en nuestro país, y yo diría que en toda Europa, está pasando todos los días. Todos los días estamos perfilando criterios. Bien, para aquellas personas que nos están preguntando por la presentación, queremos confirmarles que sí, que las estaremos compartiendo junto con el plan de la transición que mencionó Aniceto hacia la nueva normalidad. Bueno, yo Aniceto, tengo tenemos una... Sí, dinos. Te digo, yo tengo que pedir excusas, en este caso a los participantes en el webinar, porque hay que decir, ahora que no me oye María José, que un pequeño atraco, de un día para otro hay que preparar un webinar. Me hubiera gustado quizás tener una presentación un poco más consistente, con algunos datos adicionales. No lo he podido hacer, pero en cualquier caso, si alguien está interesado y está en mi mano, con mucho gusto le mandaré la información complementaria que necesite. Gracias, Aniceto. Nos la envías y a través de nosotros se la haremos llegar. Muy bien. Nos pregunta Carlos Ferraro, Aniceto, ¿autorizaron la actividad de despacho de cemento y la cadena de ventas en ferreterías? ¿Cómo hicieron el proceso? Interesante pregunta de Carlos. Bueno, pongamos un poco el marco. El marco también europeo es muy relevante. Las ventas que nosotros tenemos en ferreterías, las ventas de sacos, normalmente en Europa es un porcentaje muy bajo de la venta. Nuestra venta es una venta industrial. Le vamos a vender a una constructora que va a hacer, o a una hormigonera que va a hacer hormigón. Entonces, la distribución no es tan relevante. Es verdad que con la caída de consumo en Europa, como las ventas en saco son relativamente constantes, en términos relativos ha ganado un cierto protagonismo. Ha habido muchísima confusión, porque, claro, la construcción se autorizó cuando se reabrió la construcción, es decir, la construcción estuvo parada durante una fase de 15 días. No he explicado que la decisión que tomó el país para parar la construcción, toda la economía, no solo el país. El primer paro se hizo como un periodo vacacional obligatorio. Un permiso
retribuido recuperable, fue la expresión que se utilizó en términos legales. Es decir, que uno estaba de permiso, estaba de vacaciones, pero un permiso que tiene que recuperar. Pero como estaba de permiso, se le estaba pagando el sueldo. Posteriormente ya se pudieron permitir planteamientos como el ERTE, cuestiones así. Cuando la construcción vuelve, la construcción se autoriza, pero no se autorizan las tiendas. Entonces, una ferretería entra dentro del concepto de tienda. Claro, cuando se autoriza una actividad, la legislación dice que toda la cadena de valor razonablemente vinculada, justificada, está también incluida en la exención. Es decir, si se puede construir, se tiene que poder comprar cemento. Esta interpretación por las administraciones locales fue extraordinariamente confusa. Y esto significa que en algunos sitios, pero solo en algunos sitios, porque no interpretaba la gente la norma igual en todas partes, pues estaban cerradas las ferreterías y aparte si uno abre una ferretería y te dice la policía que no, la multa es astronómica, es decir, no es para tontear con ello. Y sin embargo, en la comunidad autónoma de al lado no ponían ningún problema que actuara la ferretería. En el sentido legal nuestro, una vez que una actividad está autorizada, la cadena de valor vinculada está autorizada. No, es decir, si uno tiene el derecho a hacer hormigón, a hacer concreto, tiene que tener derecho a comprar áridos, porque si no, no puede hacer hormigón. Entonces, por lo tanto, el que vende áridos está autorizado a venderlo. Pero hubo bastante confusión. Confusiones que se arreglan en 3 o 4 días, en una semana, sí, pero durante un tiempo hay una confusión. Aniceto, y una última pregunta. ¿Tiene información del porcentaje de los test COVID que se han realizado en las plantas cementeras con respecto a su plantilla laboral? Bueno, el proceso, como digo, está muy actual. O sea, ahora mismo ni tenemos un dato sobre lo que se están realizando, porque cuando se produce la parte del shock, todos los test COVID que hay en el país, de cualquier manera o situación, son imprescindibles para los hospitales. Entonces, los hospitales absorben, es decir, si uno, da igual lo que uno quisiera pagar por hacerse un test COVID, no estaba disponible. Todos los disponibles tenían que ir al sistema público de salud. Como digo, la situación está cambiando, estamos en desescalada, los fabricantes de test están suministrando más test, ya los hospitales no necesitan tanto y empiezan a estar accesibles a las empresas a través de sus mutualidades o de sus servicios médicos. Sé que se están haciendo, pero no tengo ninguna cifra ahora mismo, en ningún porcentaje de cuál es el número de empleados que ya se han podido hacer el test COVID. Aniceto, bueno, creo que abramos espacio a esta última pregunta que nos llegó. ¿Qué riesgos asumieron las empresas que se acogieron a un ERTE? Riesgo. Bueno, cuando uno se acoge a un ERTE, disculpar porque el acogerse a un ERTE, la legislación obliga a un proceso de negociación. El proceso de negociación tiene unos pasos, hay que negociar con los sindicatos, hay que nombrar representantes, si no están instaurados los sindicatos con sus representantes oficiales, hay que buscar un procedimiento para elegir quiénes van a ser los representantes en el proceso de negociación. El proceso de negociación se tiene que ampliar y que cerrar y puede ser que se plantee un ERTE en desacuerdo, que no haya una opinión coincidente, no haya un acuerdo entre los empresarios y los empleados. Si no se presenta en un ERTE en desacuerdo, lo puede implementar, puede tomar las decisiones de implementarlo, pero puede que tiempo después, semanas, algún mes después, la autoridad laboral decida que el ERTE no es legal y que todas las decisiones adoptadas no son procedentes y se tenga que deshacer. Incluso se tengan que pagar todos los salarios atrasados desde el momento que se instauró el ERTE hasta que se ha tenido esa declaración, ¿no? Luego, al final eso genera una enorme inseguridad jurídica. Si uno tiene que hacer un ERTE, lo tiene que hacer de mutuo acuerdo por la otra parte. Y aún así existe la posibilidad de que la administración laboral decida que es inoportuno o incorrecto. Es cierto que si hay acuerdo con los sindicatos, la posibilidad de que la autoridad laboral lo declare improcedente es muy pequeña. Conclusión, hacer un ERTE sin acuerdo con los empleados puede ser riesgoso. Bien, Aniceto, no sé si tienes algún mensaje final para las personas que se conectaron.
Nada, muchísimas gracias por estar ahí. Hemos durado más de lo que teníamos previsto. No sé si ha ayudado a alguien, a aclarado algunas dudas. Como digo, la documentación que se ha generado en este tiempo es ingente, pero si podemos y FICEN ayuda a canalizar un poco las dudas, vamos a intentar ayudar en la medida de lo que se sabe. Quizás algunos de nuestros errores no sea necesario repetirlos en otros países que se están enfrentando a la pandemia ahora mismo, y quizás eso pueda ayudar y ya me parecerá más que interesante. Pero mi última recomendación es, humanamente esto es un desastre. Para el sector cementero es un problema relativamente sencillo de gestionar. No nos complica tanto. Es nuevo, pero no es reto imposible. Tenemos que ayudar a que se pueda mantener la actividad de construcción. Nuestros esfuerzos es colaborar con el sector de la construcción para mantener una construcción segura. Bien, Aniceto, pues muchas gracias y gracias a todos los asistentes por unirse a este webinar de FICEM. Recuerden conectarse al webinar del próximo miércoles 6 de mayo, programado a las 11:30 am de Colombia. Este estará relacionado con el panorama del sector de la construcción, como están viendo aquí en el slide. Los asistentes a este webinar podrán tener un panorama general de las respuestas de la industria en la emergencia COVID y de la articulación con el sector de la construcción para la reactivación de la actividad económica. Les seguiremos compartiendo a través de correo y redes sociales la programación de los webinars que se tienen programados todos los miércoles, así que estén muy pendientes y atentos a esta información. También los invitamos a que entren a la página web de FICEN, allí pueden acceder y encontrar todos los webinars que se han realizado y que están disponibles al público en general. Ya para finalizar, les agradecemos también 2 minutos de su tiempo para responder una encuesta relacionada con el desarrollo de esta videoconferencia en específico, que se abrirá automáticamente al finalizar esta transmisión. Así que con esta encuesta nos va a ayudar a FICEN a conocer su opinión con respecto a los webinars que se están desarrollando. Sin más, les deseamos un feliz día y los esperamos en el webinar de la próxima semana. Gracias.